Ciertamente nosotros conocemos la historia, amados hermanos, de este profeta, amén, que ciertamente Dios lo había enviado a la ciudad de Nínive a predicar el evangelio, pero él no quería ir a la ciudad de Nínive porque sabía que si él predicaba se iban a arrepentir y entonces él iba a quedar como mentiroso en cierta manera. Lo que él no contaba o lo que él no pensaba en ese momento es que Dios es grande en misericordia. Amén. Lo que él no contaba es que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Dice la palabra de Dios que usted sabe que pues él se negó a ir ciertamente a predicar el evangelio. Pero vamos a meditar un poquito en lo que le dijo el Señor a Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. Amén. El nombre ciertamente de Jonás significa paloma, es Joá, que significa paloma, amados hermanos, y probablemente él profetizó en el año 785, antes de la venida de Cristo, antes del nacimiento de Cristo. Amén. Y pues Dios lo llamó para predicar el evangelio a la ciudad directamente de Nínive. Amén. Cuando una ciudad se levanta, amados hermanos, en contra de Dios, cuando una ciudad se levanta en contra de la palabra de Dios, si empieza a pecar y empieza a hacer cosas inadecuadas delante de Dios, es por dos causas. La primera causa es la rebelión. La rebelión, amados hermanos, en la mayoría de los casos es la manifestación del rechazo a la autoridad. Cuando nosotros rechazamos la autoridad de Dios, Dios nos dice, no hagas esto, no vayas por este camino, tienes que ir por este camino, y nosotros decimos, no, voy a ir por el camino que creo que es el correcto, nosotros nos estamos levantando en rebelión en contra de Dios. Amén. Rebelión, amados hermanos, es la manifestación del rechazo a la autoridad. Eso es rebelión. Presunción. La palabra presunción, amados hermanos, es hacer nosotros como hijos de Dios lo que creemos que sentimos en nuestro corazón. Muchas veces nosotros hemos cometido el error de tener una presunción en nuestro corazón, amén, y de hacer cosas para el Señor, pero que realmente no son para el Señor, sino son porque nosotros creemos, pensamos que es lo correcto. La vez pasada hablábamos, creo que el día miércoles estábamos hablando, fue viernes, el día viernes estábamos hablando, amados hermanos, de que sencillamente, si Dios está poniendo a prueba a un hermano o a una hermana, la está poniendo a prueba, Dios va a mover las circunstancias alrededor de ese hermano o de esa hermana, ¿para qué? Para en cierta manera crearle un problema a esa persona, para ir puliendo su ministerio, para ir puliendo su vida, para ir puliendo su corazón, o para ir quitando cosas que no agradan a Dios de su carácter. Amén. Por ejemplo, una persona que es orgullosa, es un ejemplo, una persona que es orgullosa, amados hermanos, la forma de contragolpear el orgullo es humillándolo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Una persona que es orgullosa, Dios mueve las circunstancias y permite que Satanás meta las manos ahí, ¿para qué? Para humillar a esa persona delante de Dios, por supuesto, estoy hablando espiritualmente. Amén. Amén, amén. ¿Por qué? Comento esto porque muchas veces nosotros, amados hermanos, tenemos la presunción de creer nosotros hacer lo correcto. Es que yo siento de Dios hacer esto, es que yo siento de Dios hacer lo otro. Esto le pasó a este personaje de Dios, a Jonás. Yo siento que si yo voy, Dios los va a perdonar y voy a quedar en ridículo yo. Yo siento que mejor no voy. Amén. La mayoría de veces nosotros hemos tomado decisiones equivocadas o decisiones correctas dependiendo de la presunción que nosotros tenemos delante de Dios. Si realmente nosotros sentimos que realmente Dios me ha hablado y Dios lo ha confirmado, adelante. Pero si usted dice que siente, porque siente, pero Dios no le confirma, no es de Dios. Porque Dios siempre, amados hermanos, siempre confirma lo que quiere que tú hagas, o donde quiera que tú camines, o lo que quiere que tú hables. Amén. Siempre confirma todo el tiempo. Entonces nosotros, amados hermanos, dos cosas que vemos en este personaje, amados hermanos, que se levantó en contra de Dios, realmente Jonás. ¿Cómo se levanta en contra de Dios? Porque él rechazó la autoridad que tenía. Sobre él estaba la autoridad del Espíritu Santo de Dios sobre su vida, como profeta para ir a predicar en Nínive, pero dijo, no quiero hacerlo. Rechazó la autoridad y el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por la presunción que él tenía. Él decía, no quiero, porque si voy, y lo vuelvo a repetir una vez más, se van a arrepentir y voy a quedar en ridículo yo. ¿Cuántas veces, amado hermano, bueno, usted no, cuántas veces ciertos hermanos, por vergüenza al qué dirán, no han predicado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces usted
no permite que lo miren orar por sus alimentos porque quizás lo pueden rechazar, lo pueden señalar, se pueden burlar de usted de que es cristiano. Pero al hacer eso nosotros estamos negando ciertamente que somos cristianos, hijos de Dios, estamos negando a nuestro Padre Celestial. Y si tú te avergüenzas según la palabra de Dios, te avergüenzas de Dios, de Jesucristo, ciertamente Jesucristo se va a avergonzar de ti delante del Padre. Y ciertamente Jesucristo es el único camino, verdad y vida que nos lleva a vida eterna, que nos lleva al Padre. Amén, amén. Entonces, vamos una vez más a este pasaje. Vino palabra de Jehová a Jonás, capítulo 1, versículo 1. Dios habla directamente a tus vidas. ¿Cómo? Por circunstancia, por medios, hasta por los incomodos, por la televisión, por la radio. Vas manejando y ves cualquier cosa. Dios te habla de 1000 formas, de 1000 maneras. Amén. Y te confirma la palabra que Dios te da. Amén, amén. Dios siempre confirma todo lo que habla tu vida. Según el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice que Dios ha hablado por muchos medios, por muchas veces a nuestras vidas. Dios siempre habla en todo momento a nuestra vida, indicándonos el camino correcto que nosotros tenemos que seguir, según Hebreos capítulo 1. Ciertamente cuando nosotros estamos comunicados con nuestro Padre Celestial, ciertamente nosotros conocemos la perfecta voluntad de Dios nuestro Padre. Cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios venga a dominar todo nuestro ser. Amén. Pero cuando nosotros no nos dejamos dominar por el Espíritu Santo de Dios, entonces quien viene a hacer eco a tu vida es tu yo que es donde nacen los sentimientos y las emociones, es tu concupiscencia donde está ahí guardada. En ese momento, amado hermano, en la concupiscencia, es cuando la concupiscencia se deja engañar por lo que tu mente cree que es lo correcto, o el sentimiento que tú tengas hacia cierta situación. Esto quiere decir, amados hermanos, en pocas palabras, que engañoso es el corazón más que todas las cosas que él no conocerá. ¿Por qué? Porque yo creí, yo pensé, me imaginé, tal vez. Y la mayoría de nosotros, cuando fallamos en cierta área de nuestra vida, cuando hacemos algo incorrecto, tendemos a decir esas palabras. Yo creí, yo pensé, me imaginé, y lo peor del caso, me comentaron, me dijeron. Nosotros no tenemos que ser hombres y mujeres que nos dejemos guiar por nuestras emociones, por nuestra presunción. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir una vez más, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo va a conocer? Solo Dios puede conocer lo que está en tu corazón. Recordemos que Dios es un Dios de principios. Todo lo que te acerca a Dios es de Dios. Todo lo que te aleja de Dios no es de Dios, por supuesto. Amén. Entonces, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, amados hermanos, ciertamente ellos hablaban con Dios porque no había secretos entre Dios y ellos. Cuando los sacerdotes estaban dentro del tabernáculo, ciertamente hablaba Dios con ellos. Amén, porque ellos eran los que presentaban el pecado del pueblo delante de Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, también por lo consecuente, amados hermanos, él pudo hasta lograr ver las espaldas de Cristo, y el pueblo decía, no, Moisés, ve tú, porque si baja la presencia de Dios nos va a destruir. Claro, porque él es santo, santo debe ser santo, y su santidad es como fuego consumidor para el pecado, para el pecado, no pecador, para el pecado. Amén. Es ahí donde se hace rema lo que dice que Dios ciertamente ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. Entonces, amados hermanos, también podemos verlo. Después de que Jesucristo vino, Dios habla con nosotros por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra en todo momento. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, ciertamente el que te revela Jesucristo, el Hijo de Dios, es, amado hermano, ¿aló? Cuando te revela, perdón, es un comercial, ustedes saben que cuando ciertamente tú lees la palabra de Dios, ciertamente te es revelada por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Muchos tienen la palabra de Dios. Por poner un ejemplo, los católicos tienen una Biblia, tienen libros de más. Amén. Pero dice una palabra más tremenda que la Reina Valera 1960. Y aún así no la entienden, no saben que el único camino para llegar a Dios es Jesucristo y que no tienen que confesarse sobre un Padre. No lo entienden, que no tienen que adorar a los santos, según el Salmo 115 o el Salmo 15. No lo entienden, ¿por qué? Porque no les ha sido revelada por medio del Espíritu Santo de Dios.
Por eso, después de Jesucristo, el mismo Jesucristo dijo que Él dejaba al Espíritu Santo de Dios para que Él nos guiara a toda verdad. Amén. O sea, muchos tienen la palabra de Dios, amados hermanos, pero muchos, el hombre, volvemos al mismo punto, la presunción de ellos conforme al corazón de su concupiscencia o a su ideología, es ahí donde nosotros hemos sacado diferentes doctrinas de la palabra de Dios. Amén. Que se han derivado muchas ramas de la palabra de Dios. Muchas son correctas, muchas son incorrectas, como la sociedad Watchtower y como la otra sociedad de un tal Mormoni. La iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos, los mormones. Amén. Ellos han hecho un libro diferente al que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque se han dejado llevar por la presunción que hay en su corazón, por lo que creen que es lo correcto, que según está en su ideología humana. Lo que ellos no han entendido es que este libro no es de ideología humana, sino este libro es de la ideología, y más que de la ideología, del carácter de Dios mismo plantado en este libro, para que nosotros a través del carácter de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios, podamos adoptar ese carácter en nuestras vidas. Al grado de decir lo que Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque Pablo mismo tenía el mismo carácter de Cristo en su vida. A él no le importaba ni siquiera morir por el Evangelio. A él no le importaba absolutamente nada, ni riqueza, ni pobreza, comida, no comida, vestidura, no vestidura. Lo que a él le importaba era rescatar las almas, lo que a él le importaba era predicar el Evangelio. Porque él sabía que la presunción, que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Él lo sabía, que su corazón lo engañaba. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de pecado? Lo que no quiero hacer, eso hago, que es santificarme, que es guardarme. Muchas veces no quiero hacerlo, pero tengo que hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios sobre todas las cosas. Estaba dispuesto a morir a sus deseos, dispuesto a morir a cualquier cosa. Amén. ¿Por qué? Por amor a Cristo, por amor al Evangelio. Amén, amén. Aló. Entonces, ciertamente este pasaje vamos a analizarlo una vez más. Amén. Ahora no está nuestro traductor, el hermano Víctor. I'm sorry for translation, for speaking Spanish. No anybody available for translator. I'm sorry. Pero continuamos una vez más. Ciertamente la palabra de Dios en Jonás capítulo 1, versículo 2 dice: levántate, ve y pregona. La palabra levántate, como Dios le dijo ciertamente a Jonás, es cum, que significa afirmar, alzar, cambiar, enderezar, camino, renovar y resistir. La pregunta ahí viene entonces, la palabra cum, la palabra griega, levántate. ¿Cuántos de nosotros realmente nos hemos afirmado delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros realmente hemos enderezado nuestro camino? ¿Cuántos de nosotros hemos resistido la tentación, resistido la prueba? Ese es el punto importante. ¿Será que nosotros verdaderamente nos hemos levantado delante de Dios como hijos de Dios, como sacerdotes de Dios Altísimo? ¿Realmente nosotros nos hemos levantado? ¿Será que nosotros verdaderamente hemos cambiado nuestra manera de vivir? Porque aquí simplemente está traducida la palabra levántate en el idioma español, pero en el original la palabra cum tiene diferentes significados. Y esos significados, amados hermanos, tipifican para nosotros tres cosas que el cristiano tiene que hacer hoy en día. Levantarte. Primero, Dios te habla, Dios te llama. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Nosotros somos escogidos porque estamos aquí ahora en esta mañana, porque nosotros tratamos de tener una relación con Cristo. Tratamos de tener una relación con Dios estrecha, no una religiosidad, sino una relación con Dios. Levántate, ve y pregona. Levántate. ¿Has afirmado tus pasos realmente delante de Dios? Isaías capítulo 60, versículo 1, que dice: levántate y resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. ¿Nos hemos levantado verdaderamente? ¿Verdaderamente hemos cambiado nuestra manera de vivir a como era nuestra manera antigua? ¿Realmente nosotros hemos cambiado nuestra manera de comportarnos, nuestro carácter, a como éramos antes? ¿O nos seguimos dejando guiar por la presunción que nosotros creemos que es lo correcto, aunque no es lo correcto? Son preguntas que usted solamente y Dios pueden contestarse.
La cuestión, amados hermanos, que estamos en los últimos tiempos y que Dios nos ha llamado como Jonás para ir y predicar el evangelio a toda esa gente que lamentablemente no podrá entrar en el arca. Usted y yo estamos en esta mañana porque Dios quiere decirte, bueno, tú estás muy contento, tú estás muy bien, tú eres cristiano, vengo en esta noche, si vengo por ti te vas conmigo, pero ¿qué hay de las demás personas que tuviste la oportunidad de ir y predicarles el evangelio? ¿Qué hay de esas personas que no me conocieron y que yo te quiero usar a ti, pero tú porque por tu persuasión no quisiste ir a predicarles? La pregunta entonces ahora nos conlleva a preguntarnos, ¿cuántos Jonás en la Iglesia Universal existe ahora? Ese es el punto, amados hermanos. Y nosotros que estamos usted y yo aquí, seremos ese día juzgados delante de Dios, porque Dios nos va a preguntar, bueno, ¿qué hiciste tú por el Evangelio? Pues no dice claramente en Mateo, mi palabra te lo dice, Mateo 28:19, ir y predicar el Evangelio a todo aquel que no me conoce. ¿Por qué no predicaste? ¿Por qué no nosotros predicamos el Evangelio cuando la persona estaba necesitada de una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra que necesita en el justo momento para cambiar su manera de vivir? ¿Saben cómo se llama eso? Se llama egoísmo. Muchos de nosotros hemos sido egoístas y nos hemos encerrado en cuatro paredes y pensamos que sencillamente con que yo sea cristiano, los demás no interesa. Hermanos, perdónenme, pero Dios no vino simplemente por mí. Dios no simplemente vino por ustedes. Dios no simplemente vino por todos nosotros. Dios vino ¿por qué? Por aquellos que están perdidos sin salvación, por aquellos que necesitan realmente que sean enderezadas sus veredas. Gloria a Dios. Levántate. Isaías capítulo 52, versículo 2 dice, sacúdete el polvo y levántate. Sacúdete, bueno, ya no hice, ya tuve flojera, no evangelicé, no hice esto, no hice lo otro, no me puse a cuentas, he estado divagando, entrando y saliendo, brincando de iglesia en iglesia, he hecho esto. Pues ya es el momento de que te pares firme, lo pasado ya pasó, pero es momento de que nos paremos firmes delante de Dios. Que afirmemos, levantarnos delante de Dios, que afirmemos, que cambiemos, que enderecemos, que reconstruyamos nuestro camino. Amén, amén. La segunda palabra que Dios le dijo a Jonás, ve. La palabra ve, amados hermanos, viene de la palabra griega, halak, que significa mandato, una orden, un verbo de una acción, que significa alcanzar, apartar, avanzar. Ahora, cabe mencionar aquí en la palabra halak, realmente nosotros estamos recibiendo el mandato de Dios a nuestras vidas para realmente cambiar el propósito que Dios tiene para con nosotros desde el principio, que es santificarnos, que es apartarnos. Santificarnos significa, en el griego es apartarnos, en el arameo es llamados fuera. ¿Realmente nosotros hemos sido llamados fuera de lo que está allá afuera? ¿Realmente nos hemos apartado nosotros del camino falso? ¿Realmente nos hemos apartado del pecado? Halak. Hemos avanzado, hemos crecido, hemos corrido, hemos caminado para seguir hacia adelante de una manera diferente. O seguimos siendo las mismas personas dejándonos guiar por lo que creemos que sentimos que es lo correcto o que creemos en nuestra mente que es lo correcto. El único que tiene la última razón en el caminar con Cristo es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas hablándonos y haciéndonos sentir lo que verdaderamente está bien y lo que verdaderamente está mal en nuestras vidas. Mateo capítulo 28:19, repite una vez más, por tanto, id y predicar el evangelio y haz discípulos a todas las naciones. Y Juan 6:37 te dice, porque el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Cómo van a venir a Cristo? Claro, por medio del Espíritu Santo de Dios usando a una persona. ¿Cómo vino usted al camino de Dios? Muchos vinieron por la revelación de Jesucristo directamente, claro que sí, a través del Espíritu Santo, pero muchos de nosotros venimos ¿cómo? Porque alguien nos predicó el evangelio. Entonces, si alguien nos predicó el evangelio, ¿por qué ahora nosotros no vamos a predicar el evangelio allá afuera? Es necesario que nosotros prediquemos el evangelio. Amén. La tercera palabra que Dios le dijo, Jehová de los ejércitos le dijo a Jonás a través de Logos, pregona.
La palabra pregona viene del griego kará, que significa anunciar, convocar, invitar, llamar, predicar, pregonar, profetizar. Nosotros hemos pregonado la palabra de Dios, nosotros hemos predicado la palabra de Dios, nosotros hemos invitado a aquellos que no conocen a Dios a conocer a Dios. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Pobres de qué? Pobres de espíritu. Dios nos ha ungido a nosotros, a usted y a mí. ¿Por qué nos ha ungido? Porque sencillamente somos hijos de Dios. Somos revestidos de las nuevas vestiduras que nos dio el Hijo a través de su sangre. Vestiduras blancas. Claro, de usted y yo depende si esas vestiduras siguen blancas o dejamos que se manchen o que el diablo las manche. Pero es necesario, amados hermanos, que nosotros hagamos lo que el Padre le dijo a Jonás. Necesitamos que esta casa sea ensanchada. ¿Pero cómo esta casa va a ser ensanchada? Pues, ¿qué dice la palabra de Dios? La mies es mucha y los obreros flojos. No, ¿cómo dijo? Pocos, ¿verdad? Necesitamos hacer algo por el reino de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando estemos delante de su presencia, ¿qué es lo que nosotros le vamos a dar a Cristo? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a entregar a Dios? Pues al que más aprende, al que más tiene, más se le va a pedir. O sea, si usted conoce más de Dios, más Dios te va a demandar. ¿Por qué no hiciste si conociste la verdad? ¿Por qué no hiciste si tuviste la revelación? ¿Por qué no hiciste? O sea, en otras palabras, nosotros, amados hermanos, tenemos que dejar cualquier argumento. Los días, amados hermanos, y el final está cerca. Amén. Pero es necesario que nosotros nos levantemos y nos paremos como ramas fructíferas. Es necesario que usted y yo nos levantemos delante de Dios. Amén. Amén, amén. Tenemos que pregonar. Levántate, ve y pregona. Mateo 28, 19. Esa es la gran comisión. Desde antes de la venida de Cristo ya estaba profetizado que tenían que levantarse alguien, ir y pregonar al escuchar la voz de Dios. Y después dice ahí abajo, y descendió Jonás a Jope. Y la palabra Jope viene de la palabra Yarad. Y la palabra Yarad significa abatir, apartar, bajar y caer. Él bajó a los que estaban caídos, él bajó a los que estaban apartados, él bajó a aquellos que estaban abatidos. A Jope, a Yarad. Una ciudad de gente abatida, de gente caída, de gente apartada, de gente que no tenían esperanza por el pecado, porque el pecado había subido delante de Dios. Satanás los tenía bien envueltos y bien enrollados. Por esas almas fue que murió Cristo. Por esas almas fue que Dios mandó a Jonás. ¿Será que nosotros no tenemos el mandato de ir y predicar el Evangelio? Claro que sí. Ese no es solamente trabajo del ministro, es trabajo de todos los hijos de Dios ir y predicar el Evangelio a todos los que no conocen a Dios. Porque usted le va a profetizar y le va a predicar a alguien que ya conoce de Dios. No puede aconsejar, le puede decir, puede predicar, pero si ya conoce de Dios, es más necesario que le predique a quien no conoce de Dios que al que ya conoce de Dios. Porque el que ya conoce de Dios y se aparta, usted tiene que llegar a exhortarlo con un espíritu de mansedumbre. Claro, eso es bueno, pero él ya conoce de Dios. Pero aquellos que no conocen de Dios, es necesario que nosotros, los que estamos aquí presentes, vayamos y prediquemos las buenas nuevas. He contado esto antes, lo voy a volver a contar una vez más. Allá en México, el pastor Amano Alducin fue a un restaurante, saliendo de su trabajo, fue a un restaurante, es un pastor de México ahora, fue a un restaurante, amados hermanos, pero siempre llevaba tarjetitas que decía, mientras hay vida y esperanza, Dios tiene tu futuro en sus manos. Y lo invitaba a la iglesia. Y ese día fue a un restaurante, ¿verdad? Y pidió su comida y todo, y la mesera lo atendió. Y cada vez que él iba a un restaurante, siempre dejaba la propina con una tarjeta, o sea, con un tratadito. Amén.
Y entonces este día este personaje terminó de comer y pues dejó la tarjeta, ¿verdad? Y ya se fue. A las 2 semanas esa mujer, la mesera, llegó a la iglesia donde él estaba predicando y llegó llorando. Interrumpieron la predicación del predicador, se interrumpió y ella pasó por en medio, porque fue obra de Dios para darnos una lección a todos los que estaban ahí presentes. Y sencillamente cuando pasó llorando y diciendo, gracias, gracias a Dios, gracias. Dice, dígame, ¿qué pasa, hermana? ¿Qué sucede? Y dice, gracias a este varón, y me señaló Armando Adulce, gracias a este varón que Dios usó, porque ese día que él fue a comer a mi casa ya estaba cansada de tantos problemas y tenía ganas ese mismo día de quitarme la vida. Pero gracias a que yo leí estas palabras, que mientras tenga vida tengo esperanza y que alguien puede ayudarme, yo no cometí semejante atrocidad y aquí estoy, quiero conocer a Dios. ¿Será que nosotros hemos predicado a tiempo y fuera de tiempo su palabra? ¿Qué pasará si este Armando Alduzzi no es Armando Alduzzi y soy yo o es usted? Y que vaya a algún restaurante o algún lugar y usted tenga la oportunidad de poderle predicar el evangelio y no lo hace. ¿Qué va a pasar con esa persona que Satanás le ha puesto en su corazón suicidio? ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿A quién culpará Dios más? ¿A la persona que se suicidó y se dejó engañar por Satanás o a aquel que tuvo la oportunidad de hacer el bien y no lo hizo? ¿Quién será más juzgado? Es necesario, amados hermanos, que nosotros nos levantemos como verdaderos hijos de Dios, que prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Todo usted lo ve afuera, la ciencia está aumentando, los problemas están avanzando, la guerra en Israel, Irak, cada vez estamos a punto de ser arrebatados como iglesia. ¿Por qué Dios no viene? Porque todavía el pueblo de Dios no está preparado, no está listo. Por eso es que Dios no ha venido por su iglesia, porque no estamos todavía preparados. No estamos preparados, ¿por qué? Porque no nos hemos levantado, no hemos enderezado nuestros caminar, no hemos resistido las tentaciones. ¿Por qué? Porque no hemos tomado la decisión de avanzar, porque no hemos tampoco predicado la palabra de verdad. Por eso es que Dios está detenido a su venida. Porque no nos hemos levantado como verdaderos hijos de Dios. Y tenemos que levantarnos como hijos de Dios. Amén. Tenemos que levantarnos. Ya no estamos en los tiempos, amados hermanos, de seguir disfrutando de una religiosidad cómoda, porque Dios no viene por religiosos, Dios viene por alguien que realmente esté lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Que del mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, pueda pararse enfrente de él. Pero tenemos nosotros que pagar un precio, porque en aquel día, amados hermanos, habrá 2 mujeres en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Esperemos en Dios que nosotros seamos los que somos tomados. Póngase en pie, amado hermano. Así es que es muy importante, amados hermanos, que de hoy en adelante nosotros prediquemos el evangelio. Si usted pecó ayer, arrepiéntase, el Señor, me arrepiento y sigo adelante, pero el mandamiento que Dios me hizo de predicar la palabra de Dios es hasta que la tierra desaparezca, o hasta que nosotros no estemos más en ella. Ir y predicar el evangelio, ir a ser discípulos, claro, ir y predicar el evangelio para que ellos se conviertan en discípulos de Jesús y ellos mismos empiecen a ser enseñados por medio de la predicación de la palabra, por medio del evangelio de Cristo. Pero es necesario que nosotros ya nos levantemos y dejemos, amado hermano, que es que soy de cierto estado, que soy de otro país, que esto, que no hablo inglés, que esto y que el otro. Hermanos, el idioma espiritual es un idioma universal. Es un idioma universal. Entonces, nosotros tenemos que ponernos diariamente a cuentas delante de Dios para ir y pregonar el evangelio de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, y te suplicamos, mi Dios amado, que
Repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora, en esta mañana, yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, porque he sido egoísta y no he predicado tu palabra. Hoy me pongo a cuentas delante de ti y te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, por no predicar tu palabra. Perdónanos, Señor, porque hay muchos que se están perdiendo y yo no he hecho nada por el Evangelio. No he hecho nada por ellos. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Dígaselo fuerte, perdóname, Señor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, y ten misericordia de todos nosotros. En el nombre de Jesús, hoy nos levantamos. Vamos y pregonaremos tu palabra. De hoy en adelante, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, nos levantaremos como hijos e hijas tuyas, como hijos del reino, para predicar tu palabra. Úsanos como un canal, úsanos como un instrumento para predicar a aquellos que necesitan esa palabra de aliento, esa palabra de consolación. Úsanos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, para predicar el Evangelio. Repite conmigo, hoy te prometo predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, no importando si soy juzgado, criticado, señalado, no importando absolutamente nada, porque sé que los días son finales. Estamos viviendo el último tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a seguir adelante, que tu Espíritu Santo nos ayude a moldear nuestro carácter, nos ayude a no avergonzarnos del Evangelio, porque tu palabra dice que si nos avergonzamos de ti, oh Jesús, tú